¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ya. No me sale de la grabación, no sé qué pasa, si está grabando o no. No sé, sí, ya estás grabando, aquí se ve Sí, ya. ya, perfecto, gracias. No me sale a mí, no sé qué es. Bueno, ya, vamos a empezar entonces. Vamos a ver un tema hermoso y precioso que se llama la fe. Vamos a ver, ¿alguien de ustedes desea hacer la oración, por favor? Yo. Sí. En el nombre del Oración Padre, y de del Hijo, y fe. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración de fe. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo también que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver entonces nuestro tema. Uno de los temas maravillosos que tenemos es el de la fe, porque realmente nos llama a cada cristiano, a cada católico a tener fe. Pero vamos a ver el objetivo primero. El objetivo dice experimentar la salvación, confesando a Jesús como único Salvador, porque solo Jesús salva. No existe otro medio de salvación. El objetivo, ese es el objetivo de nuestra fe católica, cristiana. Vamos a experimentar la salvación, viendo en Jesús que es nuestro único Salvador y que es el único que nos va a salvar. Para vivir como salvado es necesario antes creer que ya fuimos salvados, pues la fe, creerle a Dios y a su plan de salvación, eso es lo que tenemos que creer nosotros, esa es la verdadera fe. Es el enchufe que nos conecta a la fuente de la salvación. Esa es la fe. Si esta fe que tenemos nosotros nos va a ayudar, nos va a llevar a pensar en que Jesús es nuestro único Salvador, es una fe viva. Porque no podemos decir solo, sí, yo tengo fe, yo soy católica y yo creo y nada más. No, esa fe tiene que llevarnos a eso, a dirigirnos a ese plan de salvación, a hacer el enchufe entre yo y entre Jesús, nuestro Salvador. Es el Salvador del mundo. ¿Quién es la persona humana en la que más has creído? Vamos a preguntarnos. ¿Quién es aquella persona humana en la que más has creído? Vamos a guardarnos esa pregunta para después. Dios ya nos salvó hace 2000 años por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Él ya cumplió con su papel. No le faltó nada. Su sangre fue suficiente y su resurrección definitiva. Jesús se entregó, se donó en una cruz por cada una de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué nos corresponde a nosotros realizar para apropiarnos de los frutos de la redención? Hay que apropiarse de dicha salvación mediante la fe. La fe y la conversión son las dos piernas que van a ayudarnos a cobrar este don que es la salvación. Si nosotros tenemos la fe y trabajamos en la conversión, es lo que va a ayudarnos a recobrar, a tener este don que es la salvación. O sea que tenemos que tener la fe y la conversión. El querer decirle sí al Señor y el querer llegar a convertirnos, a cambiar, a dar ese giro total. La fe, dice, es esa certeza, esa seguridad absoluta de que Él ya nos ha salvado. Esa es la fe. Es la certeza de que Él ya nos ha salvado, porque Jesús vino a salvarnos. Es la confianza cierta de que ya ninguna condenación pesa ya sobre nosotros, porque Él vino a salvarnos.
Es una confianza, dependencia y obediencia en el Señor, muerto y resucitado, que es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, nosotros podemos, podemos a lo mejor caer en algún pecado, pero es el Señor el mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Él podemos salvarnos, ¿no? Es la certeza de que Dios cumplirá sus promesas fielmente, porque es un Dios fiel, fiel, eternamente lleno de amor, cumpliendo sus promesas por todo ese amor y misericordia que nos tiene. Es entregarnos de forma incondicional a su persona. La fe es más que la adhesión a una ideología. La fe es creer en la veracidad de aquel que me lo revela, creer en ese Dios. Aunque no sea algo que yo pueda comprender matemáticamente, la fe es una decisión. Eso es la fe. Yo me decido a creer, decido a creer que Jesús es mi Salvador y tengo esa fe viva de que Él está con nosotros. Es nuestro Salvador. Vamos a ver también la fe en el catecismo de la Iglesia Católica. Es bueno tener el catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tenemos, tratemos siempre de adquirirlo porque lo vamos a necesitar siempre para estar leyendo siempre párrafos y conocer un poco de lo que es nuestro catecismo, de todo lo que han hecho estos padres de la Iglesia. En el 166 dice, por ejemplo, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Esa es la respuesta libre del hombre. Ay, perdón, Jesús, si me estaba diciendo algo. Pero la fe no es un acto aislado. La fe tiene que estar con nosotros y en nosotros. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. No podemos creer solo, ni podemos vivir solo realmente. Tenemos que ver que es Dios el que está con nosotros. Creer en ese Jesús que es nuestro Salvador, que vino para salvarnos. Hasta que me escribe Susi por ahí. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Nadie se ha dado. Ay, se me pasó. Me quise admitir y no la llegué a admitir. Se me pasó. Ya mismo viene otra vez. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nosotros hemos recibido la fe de ¿quién? De nuestro Señor mismo. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Cada uno de nosotros va conociendo a Dios, va acercándose a Dios, va dándose cuenta que realmente Dios es nuestro Salvador. Y por Él vamos también pasando y contagiando esa fe a los demás, como lo estamos haciendo nosotros, que somos católicos. Hablamos a unos, hablamos a otros, damos testimonio y la fe va pasando y va contagiándose. Y vamos aprendiendo y vamos conociendo y vamos teniendo más amor al Señor. En el 167 dice, está el creo, el símbolo de los apóstoles. Quería pedirles un favor. Si acaso alguien ven que está pidiendo en el chat, por favor me avisan, ¿ya? Porque me distraigo mucho con esto y con el ingreso. Tal vez alguien dice algo porque quiso entrar alguien y no la alcancé a admitir. Creo, dice el símbolo de los apóstoles, es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos en el símbolo de Nicea Constantinopla, en el original de griego, dice, es la fe de la iglesia. Eso es el creo, confesada por los obispos, reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creemos. Los obispos se reunieron y los obispos nos entregaron ese regalo hermoso que es el catecismo de la Iglesia Católica. Se reunieron en el concilio y también nos enseñaron y nos hablaron
sobre el credo, sobre nuestra iglesia. Es por eso que nosotros tenemos el credo y debemos de repetirlo cada día el credo. Por eso dice, nos enseña a decir creemos. En el 169 dice, la salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? Es la iglesia. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, de ese nacimiento en que nacimos como una nueva criatura en Cristo cuando nos bautizaron, cuando nosotros aceptamos al Señor y seguimos siendo esos hijos de Dios. Y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. No, no solamente, no vamos a decir que la iglesia es el autor de nuestra salvación, pero claro, la iglesia sí nos ayuda, ¿no? En la iglesia hay tantos sacramentos y la iglesia somos todos, porque es nuestra madre, es también la educadora de la fe. Por medio de ella conocemos tantas cosas, ¿no? Tantos sacramentos y todo. El carcelero de Filipos preguntaba a Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Está en Hechos 16:30. Si alguien desea tal vez ver la cita. No están acostumbrados, bueno, no importa. La pregunta del carcelero es la pregunta que creo que va a haber, esperémosla para ver, creo que va a haber Gabriela. La Biblia. Para que la vayan leyendo. En Hechos 16:30. ¿La encontraron? ¿Sí la encontraron? Hechos 16:30. Sí. Después los sacó fuera y dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre la salvación, es justamente eso. Hágame un favor, escríbale en el chat, dígale que sí, sí pudo entrar, lo que pasa es que yo no la alcancé a admitirla. Por favor, escríbanle a ella, ¿ya? Entonces, la pregunta del carcelero es la pregunta que todos llevamos dentro, que vamos a responder en este tema. Es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Es lo que nosotros, porque todos creo que queremos llegar al cielo, ¿verdad? Nosotros vamos a escuchar la respuesta que está en la palabra de Dios. De esta respuesta depende tu felicidad en este mundo y en el otro. Esta es la respuesta. Depende tu felicidad en este mundo y en el otro. Dice, en el cielo tenemos vida eterna y Dios nos ama. Somos salvados en Jesús y por Jesús. Dios ya me salvó en Cristo Jesús y perdonó mis pecados hace 2000 años. Pero ¿cómo hago mía la salvación para vivir como perdonado y justificado? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para vivir como perdonado y justificado? Pablo respondió muy claro en la sinagoga de Antioquía. La completa salvación está en Hechos 13, 38, 39. La completa salvación que no pudieron obtener por la ley de Moisés, la obtiene por Jesucristo todo el que cree. Porque Jesús vino a renovarnos todo, a darnos una nueva vida en Cristo. Entonces, en Jesús es en que encontramos la salvación. San Pablo está abordado la cuestión clave de toda la historia e historia de salvación en 3 puntos. Está abordando en 3 puntos. Vamos a ver los 3 puntos. Ya la alcancé a ingresarla, casi no la alcanzo. Hola. Hola.
Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a ver el primer punto. La ley no salva a nadie. ¿Por qué dirá eso? La ley no salva a nadie. El apóstol afirma que la salvación plena no se ha podido obtener mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. Ni siquiera los fariseos, que eran tan escrupulosos y detallistas en la perfecta observancia de todos los mandamientos, se han podido salvar. Saulo está respaldado por su propia experiencia, porque él fue celoso fariseo, por eso declara sin ambigüedades. Ustedes tienen que haber escuchado cómo era Saulo, ¿no? Saulo, el nuevo Pablo, cómo era tan duro, tan difícil, cómo era perseguía a tantos cristianos, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que los fariseos ellos creían que se podían salvar por medio de la ley y nada más, cuando no es así, ¿verdad? No es así realmente. Que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Nadie, la ley no salva realmente, no es eso. Es el volver a renovarnos con Cristo Jesús siendo nuevas criaturas. Es la ley sí, pero la ley del amor. El que vive en el amor, el que vive con Cristo, Él es el que nos va a salvar. Jesús. O sea, yo creo en Dios. Está bien que creo en Dios, pero tengo que obedecer a Dios para salvarme. Tengo que obedecer a Dios, tengo que seguir a Dios. Tengo que hacer que se cumpla en mí la voluntad divina de nuestro Señor, ¿no? Que yo la cumpla. Y si yo lo amo a Jesús, yo amo a Cristo, pues por ende yo voy a aceptar lo que Él me pide. Tenemos los 10 mandamientos. Yo sé cómo tengo que llegar a Él. Tengo que acercarme de una u otra manera. Nosotros no hicimos nada para salvarnos. Todo lo hizo Jesús. Solo necesitamos nosotros decidirnos y decirle sí para salvarnos. Segundo punto dice, la salvación se obtiene por y en Jesucristo. Estamos claros que todos que nos salvamos, sí, pero por medio de Jesucristo. El hombre no se salva por sí mismo, sino que existe un solo Salvador, Jesús. A veces podemos encontrar personas que dicen, no, dice, yo hago lo que quiero, sí, yo me voy a salvar, no necesito a Dios. Hay muchas personas que hablan de esa manera, pero realmente sabemos que solamente Jesús salva. El hombre puede ser muy orgulloso, muy soberbio, pero solo Jesús salva. Es solamente por Jesucristo y en Él como somos salvados, como Dios nos salva. Es el camino para llegar a Dios, es el puente de salvación. Jesús es nuestro puente de salvación. No hay otro medio de salvación. Jesús ya nos salvó por su encarnación, muerte y resurrección, pero permanece viva la pregunta del carcelero de Filipos. ¿Qué nos corresponde ahora a nosotros? ¿Qué nos corresponde para poder ganarnos esa salvación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos esa salvación? Cuando terminemos esto, vamos a reflexionar un poquito. Entonces, yo sí quisiera que vayan apuntando esa pregunta para después ir conversando y reflexionando estas preguntas que nos está haciendo aquí en la presentación. El tercer punto dice, cuando creemos, hacemos nuestra la salvación. Si creemos, vamos a hacer nuestra la salvación. Si amamos a Cristo, vamos a hacer nuestra la salvación. La salvación por gracia es un don de Dios. San Pablo responde claramente a los efesios y a todos nosotros. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, somos salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no de las obras. Dios nos da esa gracia. Dios nos dio a su Hijo para que se done, para dar hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Él vino para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que venga a salvarnos. Se hizo carne como nosotros. Y es por eso que nosotros podemos conocerlo y podemos seguirlo, porque sabemos que Jesús se hizo como nosotros. Es un Dios, pero tomó también, se encarnó, se hizo como humano como nosotros. Entonces,
es por gracia, es un don de Dios también que nosotros podemos ser salvados, pero tenemos que aceptar no solo la salvación no solo viene por las obras, ¿no? En primer lugar, el apóstol coloca al papel de Dios, la gracia. Es decir, somos salvados gratuitamente. Después aclara lo que a nosotros corresponde, la fe que nos apropia los méritos de Cristo Jesús y hace presente y eficaz los frutos de la redención. Esa es la fe. La gracia es decir, somos salvados gratuitamente. Es un regalo. Es un regalo para poder salvarnos. Es un regalo. Pero también, claro, nos aclara lo que nosotros corresponde, nos apropia los méritos de Cristo Jesús y se hace presente y eficaz los frutos de la redención. En cada uno de nosotros está presente aquellos frutos para poder salvarnos. Jesús nos salva, pero hacemos nuestra esta salvación cuando nos enchufamos a su muerte y resurrección mediante la fe. Si nosotros creemos, aceptamos esa entrega del Señor, esa vida, pasión y muerte del Señor para nuestra salvación, nosotros podemos aceptar y ser salvados mediante la fe. Vamos a creer en ese Jesús que vino a salvarnos, en ese Dios de amor que envió a su único Hijo para salvarnos, para que no nos condenemos. Debemos creer y aceptar el plan de salvación diseñado por Dios, que envió a su Hijo único, no para condenar el mundo, sino para que quien cree en Él no perezca, sino que tenga vida y vida en abundancia. Porque el Señor no vino solamente por salvarnos, el Señor quiso también que tengamos una vida hermosa, maravillosa y una vida en abundancia. El Señor no nos trae las tristezas, no nos trae los sufrimientos, el Señor quiere darnos todo lo más hermoso. Por eso Él se hizo carne con nosotros, pero tenemos que creer en Él para poder salvarnos, para poder llegar, si es posible, hasta la altura de Cristo y poder recibir esa vida en abundancia. Se trata de creer que Dios es tan bueno que ofrece el don de la salvación por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, que murió por nosotros y en nuestro lugar. ¿Pueden ustedes imaginarse, por ejemplo, esa fe de Abraham? Esa fe tan grande de Abraham, que cuando Dios le pide, Yahvé le pide que lleve a su hijo y de pronto le dice, es tu hijo, el cordero. Y él, ¿qué hizo? Cuando iba a coger su cuchillo para matarlo, le dijo el ángel, detente, y le presentó el corderito. Pero la fe de él fue hasta el último instante, una fe viva. Él lo iba a hacer, él quería hacerlo, pero el Dios Yahvé dijo, detente. ¿Quién tiene esa fe como él? ¿Quién tiene esa fe? ¿Quién tiene esa fe como él? Imagínense, una fe grande, inmensa. En la epístola a los Romanos, San Pablo nos define los dos puntos que a nosotros nos corresponden para hacer nuestra salvación ganada por Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Romanos 10, del 9 al 10. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justificación y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Entonces, miren, si confiesas con tu boca, vamos a aceptar a nuestro Señor, vamos a decirle sí, vamos a creer en ese Jesús, que en ese Jesús que vino por nosotros, que resucitó, que murió y resucitó entre los muertos, vamos a tenerlo en nuestro corazón y así seremos salvos. Pues con el corazón vamos a conseguir, dice, la justificación y con la boca podemos conseguir también la salvación. ¿Cómo vamos a confesarlo? Que así conseguimos la salvación. Pero es importante tener esa fe, creerle a Jesús, creer en Dios, creer en lo profundo del corazón y proclamar con la boca, con todo nuestro ser, que Cristo Jesús es el Salvador. Eso es lo que nos hace conectar, hacer ese clic con la salvación que Cristo ya nos trajo, como nos está diciendo aquí también la imagen, ¿no? Si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Vamos a confiar, vamos a creer en Cristo, que es nuestro Salvador, que vino por nosotros, que vino para darnos vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que creer. Primero, ¿qué cosa nos dice? Creer con el corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, como ya lo sabemos, ¿no? Eso es primero. Aceptar el plan salvífico de Dios por medio de Jesucristo, que culmina con su muerte y su resurrección. Dios ha cumplido su promesa. La muerte ha sido vencida, el pecado ha muerto en la cruz de Jesús. Jesús fue tan obediente. Sabía lo que venía, sabía por lo que tenía que pasar, pero él le dijo sí al Señor. Y miren de qué forma entregó su vida, ¿no? Hasta la última gota de su sangre. Y entonces Él murió para darnos vida a nosotros, para salvarnos. Y el segundo es confesar con la boca que Jesús es el Señor de mi vida. Y es lo que tenemos que llegar nosotros a eso, despojarnos de todo lo que nos aparta del Señor y confesar que Jesús es mi Señor. O sea, ser cristocéntrica, tener a Jesús en el centro de mi vida, que Él dirija mi vida. Que yo acepte como nuestro Salvador, que yo acepte esa voluntad divina, que yo acepte y cumpla esos mandamientos que nos dice el Señor. Aquello que se cree en lo profundo del corazón debe corresponder a una manifestación exterior y visible en la vida. O sea, si yo confieso con la boca que Jesús es el Señor, yo tengo que vivir así, como que si Jesús viviera en mí. Yo tengo que actuar como Jesús actuaría. Todo eso se debe manifestar en nuestro exterior. O sea que tenemos que amar a los demás como Jesús ama. Si Jesús está en mi corazón, yo tengo sus ojos, tengo su mirada, tengo su boca, tengo su sentir, tengo todo. Entonces yo tengo que amar como Jesús ama. Y eso debe sentirse y verse en el exterior. La fe implica realmente una respuesta radical de vida. Voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios, voy a convertirme, voy a cambiar porque Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es mi Salvador y vino a salvarme. La salvación es gratuita por la fe. Si tenemos fe, nos vamos a salvar. Tenemos que confiar que Jesús vino a traernos nuestra fe. La salvación es gratuita por gracia, pero nos las apropiamos por medio de la fe. Desgraciadamente, lo más difícil para aceptar la salvación es que sea gratuita. Cuando algo nos cuesta, allí estamos nosotros tratando de lograr conseguirlo porque nos cuesta, pero a veces cuando nos dan un regalo, no queremos saber nada y como no nos cuesta, como este teléfono no cuesta mucho, pues ahí lo dejamos. Pero si es un teléfono hermoso, grande, que tiene tanta cosa, enseguida nos apropiamos de él, ¿no? A veces es así que cuando una cosa es gratuita, como que no le tomamos tanto interés. Desgraciadamente, lo más difícil para aceptar la salvación es que sea gratuita. Así es. Tratamos de comprarla o merecerla. Nos cuesta trabajo creer que Dios sea tan bueno que regale el don de salvación. Realmente nos cuesta trabajo. Estamos a veces como acostumbrados. Sabemos de un Cristo, de ese Cristo que murió en la cruz, que está ahí, que dio la última gota de su sangre, que pasó por su pasión dolorosa, que murió, que resucitó, pero eso a veces se nos hace como tan lejos para algunas personas, ¿no? Porque realmente es como un regalo, como que no nos ha costado. Tratamos de comprarla o merecerla la fe. Nos cuesta trabajo creer que Dios sea tan bueno que regale el don de la salvación. Y el don de salvación, ese regalo es para cada uno de nosotros. ¿No será este el pecado contra el Espíritu Santo de no creer en esa salvación que solo Cristo nos puede dar? Dios ya nos perdonó hace 2000 años, pero ¿vivimos como perdonados o aún no? ¿No vivimos como perdonados? ¿Cómo estamos viviendo? Recordemos que somos hijos de un Dios de amor y de misericordia que envió a su Hijo para salvarnos. Y que tenemos que vivir como perdonados y tenemos que hacer centro de mi vida a Jesús porque es mi Salvador. Es como un niño pequeñito. El niño pequeñito sigue a su mamá
Así sea que la mamá esté molesta, así sea que la mamá esté, no sé, de mal genio, el niño lo sigue porque confía en esa mamá. El niño lo sigue y confía en la mamá, pase lo que pase, confía en la mamá. Así también nosotros tenemos que confiar y vivir como perdonados. ¿Ya nos apropiamos del perdón que Jesús nos ganó con su sangre preciosa? ¿Nos hemos apropiado realmente o no? ¿O solamente porque lo vemos y escuchamos por ahí que Jesús vino a salvarnos y es como un decir, como una película, como una grabadora que repite y repite? ¿Qué es? ¿Realmente nos apropiamos? ¿Sabemos que esa sangre preciosa nos libera? ¿Ya estamos viviendo como herederos del reino que Dios nos regaló hace 20 siglos? ¿Nos creemos hijos de Dios? Yo siempre le decía a mis hermanitas del cenáculo, ustedes son mis hijas, las hijas muy amadas de nuestro Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Siempre les digo así, siempre les decía así, porque le digo, nosotros somos princesas, somos hijas de un rey. Entonces, eso es lo que debemos de creernos. Estamos viviendo como herederos del reino que Dios nos regaló hace 20 siglos. ¿Nos creemos sus princesas o no? ¿Somos hijas de ese Dios de amor, ese Rey de Reyes o no? Yo sí, ustedes. Ya me contestará. Sí, yo quiero saber eso. Yo por eso le decía siempre a ellas, y ellas se acuerdan, ustedes son las hijas muy amadas de nuestro Dios, son hijas del Rey de Reyes, son las princesas, y yo me creo, y a veces yo le digo a mi esposo, verás que yo soy hija de Dios, yo soy hija de un Rey de Reyes, yo soy una princesa. A veces molestando, yo también le digo así, ¿no? Sí, entraría la otra hermanita, estaba, me parece que sí alcancé, o no sé si alcancé a ingresarla, me pidió admitirla, uy, creo que no ingresó. Ay, no sé. ¿Sí ingresaría? No sé. Bueno, veremos el otro. ¿Cómo la fe? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, ingresé. Gracias. No, otra hermanita estaba, No sé. Creo que no la alcancé, no sé, parece que no la alcancé. Disculpa. Aquí voy a tener la flecha ahí al piecito. ¿Cómo la fe hace efectiva la salvación? La fe salvífica. No es la fe de los demonios que creen en Dios, pero ni se dejan amar ni aman. Porque ustedes saben, el demonio también cree en un Dios, cree que hay un Dios, pero no es esa fe. Creen en Dios, pero hacen todo lo contrario para que se instaure el reino de Dios. A veces hay personas, a veces nosotros creemos en Dios, pero decimos que creemos en Dios, pero no hacemos que se instaure el reino de Dios en mi vida, en mi familia, aquí donde yo vivo, porque vivimos haciendo lo contrario. El reino de Dios tiene que vivirse aquí en la tierra también, pero no lo podemos instaurar, porque hacemos lo contrario. Decimos que creemos, pero no. No es la fe de los fariseos que creen haber ganado el derecho a la salvación por el puro esfuerzo personal y cumpliendo los mandamientos. Ellos no necesitan de ningún salvador porque ellos mismos tratan de ser sus propios salvadores. Como los fariseos, ustedes saben quién eran los fariseos, que ellos decían que cumplían con todo, con toda la ley. Ellos creían que ya tenían el derecho a la salvación por el puro esfuerzo personal, porque cumplían con la ley, cumplían con todo, con los diezmos y con todo. Ellos ya decían, ya estamos salvados. Pero no es eso realmente. Se trata de la fe de Abraham, que fue justificado por creerle a Dios, creyendo contra toda esperanza en la fidelidad divina. Esta fe no es solo confianza, sino entrega y disponibilidad total para vivir de acuerdo a lo que se cree. Así como yo les decía, la fe de Abraham, aquella fe grande, que es el padre de la fe. Así es nuestra fe. Es la fe de los 4 amigos que llevaron al paralítico que Jesús vio. La fe cuando se tiene es vista por los demás, se nota y se identifica a la persona que tiene fe. ¿Recuerdan esa parte del paralítico que querían los amigos, que lo querían tanto a este paralítico, querían que Jesús lo vea, que Jesús lo sane? Y como no había por dónde, hasta lo metieron por encima, por el techo, pero era tanta su fe, tiene que llegar porque Jesús tiene que salvarlo. Y así, y lo llevaron. Es una fe viva, una fe grande.
Entonces, eso tiene que notarse en cada uno de nosotros. Esa fe tiene que notarse en nosotros. ¿Cómo la fe hace efectiva la salvación? Creerle a Dios y su plan de salvación. Eso es lo que tenemos que creer. No solamente creer en Dios, sino también tenemos que creer en su plan de salvación, el plan que nos ofrece el Señor. Esta fe salvífica no es solo creer en algo, sino en alguien. O sea, ¿en quién vamos a creer? Vamos a creer en ese Jesús bueno, que te ama sin límites, que diseñó un plan de salvación con toda su sabiduría y poder para hacerte heredero de su reino. Eso lo creó para que nosotros seamos herederos de su reino, porque como ya les digo, somos esas hijas muy amadas de Dios y tenemos que nosotros heredar ese reino porque somos hijas de ese Rey de Reyes, somos sus princesas hermosas y bellas. Así nos ama el Señor y así nos hace. No vamos a ver nuestra cara ni nuestro físico, es nuestra alma, nuestro ser. Esto, que el Señor nos ama, y ustedes saben que el Señor nos ama a todos los pecadores. Detesta el pecado, pero ama al pecador y está así con los brazos abiertos siempre para recibirnos a nosotros. Es aceptar el único medio de salvación ofrecido por Dios, Jesús muerto y resucitado. Tenemos que creer y aceptar que Jesús murió por nosotros. Ahí está otra persona. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Ay, Jesús, se me fue otra vez. No las pude coger. ¿Qué pasó? Aquí está ya, una, gracias a Dios. Ay, perdón, pero es que se me vienen así. Es creer que su sangre fue suficiente para pagar el precio de nuestra salvación. Tenemos que creer que con su sangre Él pagó nuestra salvación. Él pagó nuestra factura. Es creer que es un don gratuito, fruto de su apasionado amor por la humanidad. Es el don gratuito, es el fruto de ese amor tan grande, de ese amor eterno que tenía Dios con nosotros. Ese amor por la humanidad. ¿Cómo la fe hace efectiva la salvación? La fe es esperar con certeza el cumplimiento de la promesa de salvación. Vamos a esperar, pero con certeza de que se va a cumplir esa promesa de salvación. Confiar en que Dios cumple sus promesas y entregarse sin límites a Él. Vamos a confiar que es un Dios fiel, un Dios de fe. Tenemos que tener esa fe en Él. Él se entregará sin límites. No se dejará nada para Él. Nada, no se dejó nada como nosotros lo vimos en la cruz. La fe es garantía de lo que se espera y certeza de las cosas que no vemos. Eso está en Hebreos 11:1. No creemos en nuestra fe, creemos en su palabra que Él mismo empeñó. Creemos en su palabra. La fe es la certeza en lo que no vemos, pero nuestra fe sí se puede ver, como Jesús vio la fe de los que le llevaron al paralítico. Así igual como aquellos amigos del paralítico que lo llevaron a Jesús para que lo sane, así tiene que ser nuestra fe, que se pueda ver, que se note. Si amamos a Jesús, a nuestro Salvador, tenemos que demostrar una fe, que sea una fe viva, una fe que se note, que sea testimonio, así como estos amigos que llevaron al paralítico. La fe es abandonarnos, confiando en esa palabra, con la certeza de que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no puede fallar. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa, pero la palabra del Señor nunca pasará. Él dice, así es y así será. Él se entregó, vino y pagó por su vida y nosotros tenemos que confiar. Tenemos que dar como esa imagen, ese salto completamente con fe de que vamos a llegar al otro lado, de que Jesús está con nosotros. Y aquí vamos a ver cómo la fe hace efectiva la salvación. Voy a comentarle algo. En alguna ocasión, cuando habían las Torres Gemelas en Nueva York,
dice que un hombre trataba de pasar a la otra torre y pues puso un cabo y iba cruzando con esas vallas, con esos palos grandes, ¿sí? Y de repente se amontonó tantas personas y les pregunta, ¿qué dicen ustedes? Voy a pasar de esta torre a la otra torre. ¿Ustedes creen que puedo pasar? Y ellos, sí, sí puedes pasar, pasa, pasa. Y el hombre empezó haciendo su equilibrio y hasta que pasó a la otra torre. Luego dice, bueno, voy a pasar con una carretilla. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar la carretilla? Sí, sí puede, sí puede. Y aplaudían y lo animaban. Sí, tú puedes, tú puedes. Y el hombre pasó por su cabito con su carretilla al otro lado. Y luego les dice, ¿y ustedes creen que yo puedo pasar también con esta carretilla? Si ustedes dicen que yo puedo, ¿quién de ustedes se anima a pasar conmigo en la carretilla? Entonces, ahí fue otra cosa, ahí cambió. Ahí no quiso nadie subirse a la carretilla y pasar. O sea, ¿qué es esa fe, no? El equilibrista tenía esa fe de poder pasar y lo pasaba. Tenía esa fe, esa seguridad, esa fe viva, esa certeza. Pero los otros no confiaron en él. Entonces la fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. La fe salvífica cambia nuestro estilo de vida. Es que si nosotros le creemos a Jesús, nosotros tenemos que pasar con Él esa cuerda que nos está llamando a pasarla, tenemos que pasarla, tenemos que pasar con esa fe viva. Y si creemos que fuimos salvados, vivimos como salvados, tenemos que vivir como salvados, tenemos que vivir como salvados, tenemos que creerle a Jesús y pasar con Él en la carretilla. A veces se nos presentan situaciones muy duras, muy difíciles, pero tenemos que hacerlo. Esa es la fe viva que tenemos nosotros. La fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Si verdaderamente creemos que Jesús pasó de la muerte a la vida, subámonos a la carretilla de Jesús, que es su cruz salvadora, para morir con Él al pecado y resucitar con Él a esa nueva vida. Es un paso que debemos hacer. Así como Jesús pasó de la muerte a la vida, es el paso que debemos de hacer también cada uno de nosotros. Creerle a Jesús y subirnos a la carretilla y seguir adelante. A veces sabemos que el Señor nos está pidiendo algo y nosotros no le creemos. Y nosotros queremos tener, sí, Señor, sí, sí te creemos. Creemos que existes en la fe, que eres nuestro Salvador, pero hasta ahí, ¿le creemos realmente al Señor? Si creemos, tenemos que hacer lo que Él nos pide, la voluntad del Señor. Cuando nos dice, vamos Nelly, vamos Ali, vamos Ángela, vamos Conchita, vamos, nos nombra a todas, vamos. Y nosotros, ay Señor, pero espérate, ay Señor, pero mira que esto, Señor, pero mira el otro. Y entonces no le creemos realmente, no tenemos esa fe cuando Él nos pide, como esa fe que tuvo Abraham para poder llevar a su hijo. Los frutos de la fe es experimentar la salvación, es creerle. Ese fruto de la fe es experimentar. En la medida que creamos que ya fuimos salvados, tenemos que vivir como salvados. Si ya sabemos que fuimos salvados, vamos a vivir como salvados. ¿Cómo vivir como salvados? ¿Cómo vamos a hacerlo? Por medio de nuestra oración, por medio de nuestra fe, nuestro amor, el servicio, la paz. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que demostrar, esos son los frutos de nuestra fe. La fe nos capacita para vivir libres de pecado, sin temor ni condenación alguna, porque le estamos creyendo a nuestro Señor Jesús, que es el Salvador. Entonces, ¿cómo va a haber pecado? Lo invito al Señor, lo acepto al Señor y lo hago centro de mi vida. No que, Señor, bueno, tú cuando me convengo te necesite, nomás vendrás a mi vida. No. Él tiene que vivir en nosotros, tenemos que ser cristocéntricas, tiene que vivir en nuestro corazón. Él entregó todo por nosotros. Él nos está llamando a través de tantos videntes, de tantas presentaciones de nuestra Santísima Virgen, del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, como se ha presentado muchas veces, quiere que nosotros nos acerquemos, que le creamos.
que lo aceptemos con nuestro Salvador. Él nos está hablando, nos está dando mensajes. En cuanto creamos que los méritos de Cristo Jesús fueron suficientes para pagar el precio completo de nuestra salvación, en esa medida experimentaremos la salvación. Si nosotros le creemos que esos méritos de Jesús fueron para nuestro Salvador, para nuestra salvación, pues realmente vamos a creer en nuestra salvación. Y la pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? O le creemos a media, o le creemos cuando nos conviene. Ah, Señor, pero tú a veces me pides cosas que son muy difíciles, que no puedo creerlas. Entonces San Pablo afirma, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Completo en mi carne. Y es la frase que cada uno de nosotros debería de decirlo. Completo yo en mi carne lo que falta a esa pasión de Cristo. Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros. Jesús quiere que nosotros seamos salvos, porque vino a entregar su vida por nosotros. Pagó nuestra factura. ¿Qué le falta a la pasión de Jesucristo para hacer efectiva nuestra salvación? ¿Qué le faltará? Lo único que falta es que creamos que sus méritos fueron suficientes y que vivamos de acuerdo a nuestra fe. Vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir ese camino, verdad y vida que es Jesús. La fe es el enchufe que nos conecta a la fuente de la salvación y consigue en nosotros todos los frutos de la redención. Es ese enchufe, nos va conectando esa fuente de salvación. ¿Cuál es el enchufe? Es ese creer. A los que creen se les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es por eso que yo les decía, somos esos hijos muy amados del Señor. Somos hijas de ese Rey de Reyes. Y así somos herederos de ese reino de Dios. Pero tenemos que creerle. ¿Estamos creyendo o no? ¿Sabemos que somos herederos del reino o no? ¿Sabemos que hay un cielo eterno para cada uno de nosotros? ¿Lo sabemos? La fe no se limita a un asentamiento intelectual, sino que nos hace vivir como herederos. No es que dice el Señor, bueno, sí, tú que eres teólogo, tú que sabes más, tú que te has preparado más, tú que has estudiado más. No, o sea, el Señor está viendo en nosotros que lo hagamos vida, que sea Él el centro de nuestras vidas, que Él dirija, que nosotros podamos seguir ese camino, ¿verdad? Y vida que es Él. Está esperando que nosotros le creamos. La fe no se limita a eso, ya les decía, a un asentamiento intelectual, sino que nos hace vivir como herederos. Por eso hemos de vivir y expresar nuestra fe para experimentar la salvación. Tenemos que experimentar, tenemos que demostrar, tenemos que ser testimonio de vida. En cuanto manifestamos nuestra fe, sentimos la salvación de Jesús en nosotros. Si nosotros experimentamos esa fe, vamos a sentir la salvación de Jesús en nosotros. Ejemplo, el ladrón de la cruz. ¿Ustedes recuerdan cuando el ladrón lo crucificaron así como Jesús? Bastó que aquel hombre desnudo que estaba a punto de expirar creyera que tenía un reino eterno, Jesús, para que pudiera ese mismo día entrar en el paraíso. Él le creyó a Jesús. Dichoso aquel ladrón. ¿Quién hubiese querido ser como ese ladrón que conquistó a Jesús, se le ganó su corazón y él mismo le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso? Por la fe en Jesús experimentamos la salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí algo. Pedro en el mar de Galilea, en Mateo 14, 22, 23. Quiero aquí ponerles un videíto. Déjenme ver si lo logro coger porque, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Creo que se me perdió, no lo encuentro. Oh, ¿qué pasó? Que se me perdió el videíto. Oh, se me perdió el video. Ah, ¿qué pasó? Se me perdió, quería ponerles un videíto y no sé qué pasó, se me perdió. Se traspapeló. Sí, se me perdió. Ay, qué pena. Bueno, quería ponerles ese. Les mando el video. Les voy a mandar el video. Se me perdió. Ahora, en este momento ya no lo puedo recuperar, pero yo se los envío ahí al chat para que ustedes lo vean y realmente esa fe de Pedro. ¿Ustedes recuerdan este pasaje de la fe de Pedro? ¿Sí lo recuerdan?
en Mateo 14, 22, 23. Dice, Simón Pedro, experimentado pescador, sabía nadar perfectamente, había sorteado tempestades y se movía como pez en el agua, aún en las borrascas y tormentas. Vamos a leer en Mateo 14, 22, 31. ¿Alguien de ustedes desea leer? Sí, por favor. Simón Pedro, experimentado pescador, sabía nadar perfectamente. Había sorteado Perdón, como... la cita bíblica, Mateo 14, 22, 31. Déjame buscarla. ¿O alguien más le localizó? Sí, ¿quién la tiene lista? Yo la tengo lista. Por favor, si nos haces el favor de leer. Mateo 14, 22 a 22 al 31. Bueno. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro les contestó, «Señor». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y, como empezaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces estamos viendo en esta lectura esa fe de Pedro, ¿no? Vamos a comparar un poquito la fe de Abraham. Por eso se le dice a Abraham el padre de la fe. Y vamos a comparar con la fe de Pedro. Pedro, dice, era un experimentado pescador, sabía nadar perfectamente, había sorteado tempestades y se movía como pez en el agua, aún en las borrascas y tormentas. ¿Cuántas tormentas habrá pasado Pedro? Porque era el pescador, como ustedes saben. Jesús, por su lado, tal vez no sabía nadar, pues su casa no tenía alberca ni vivía cerca de mar o lago. Sin embargo, el que sabe nadar le dice al que no sabe nadar, sálvame tú. Yo no me quiero salvar por mí mismo, prefiero experimentar el poder de tu amor, me entrego a ti para que tú me salves. Eso es lo que tenemos que decirle nosotros, porque Pedro tuvo miedo, no le creyó a Jesús y por eso se iba ahogando y le dice, sálvame tú. Y es lo que nosotros hoy tenemos que decir, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Tenemos que experimentar en nosotros ese amor del Señor y tenemos que creerle y decirle, Señor, me entrego a ti para que tú me salves. No podemos tener esa fe bamboleándose como las olas del mar. Tenemos que creerle a ese Padre de la fe que es como Abraham, esa fe viva. Por eso es el Padre de la fe, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Vamos a poner en una balanza cómo está nuestra fe. Pedro apostó todo a la misma carta. Si Jesús no lo salvaba, iba a perecer en el mar. Había decidido no salvarse por sí mismo y confiaba absolutamente en las manos salvadoras de Jesús de Nazaret. Él se estaba ahogando. Solo sabía que Jesús lo podía salvar, nadie más. Él se estaba ahogando. Entonces, ¿qué hizo? Quería que Jesús le dé su mano para que lo rescatara, para que lo salvara, ¿verdad? Entonces, es la fe que cada uno de nosotros tiene que tener, esa fe viva. ¿Te quieres salvar por ti mismo o prefieres que Jesús te salve?
Entonces, ríndete a Cristo totalmente. Si nosotros decimos, sí, quiero salvarme por mí mismo, pues no lo lograremos, no lo vamos a lograr. No podemos salvarnos por sí mismos. Preferimos que Jesús nos salve, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, él, no puedo, perdió la fe en ese momento, pero sabía que si Jesús lo alcanzaba, él le iba a salvar. Entonces así tenemos que ser nosotros, rendirnos a Cristo totalmente. Recordamos el águila de nuestra historia inicial. ¿Sí recuerdan del águila? Para mejorar su calidad de vida, debía antes creer que existía esta posibilidad. Igual nosotros, para vivir como salvados, es necesario creer que ya fuimos salvados. ¿Qué hizo el águila? Buscó el peñasco más alto. ¿Para qué? Para allí tener un retiro, poder tener ese retiro con sí mismo. Porque bueno, claro, él no tiene a Dios él para poder pensar y decidir. ¿Pero qué hizo? No podía comer, no podía cazar, no podía hacer nada. Si no se despojaba de todo, ella moría. Entonces ella tomó la decisión de decir, voy a despojarme de todo. Se sacó las garras, se sacó el pico, se sacó las plumas, todo se sacó. Porque tenía que acercarse a Dios. Tenía que despojarse de todo y tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que ahora nos toca, despojarnos de todo para tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos, despojarnos de todo aquello que no es de Dios, que no le agrada a Dios, para poder salvarnos. Porque la salvación no es solo creerle, la salvación es conversión también. Voy a dejar todo aquello que yo hacía. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de mi vida, así como el águila. Se despojó de todo y ahora sí pudo salir a volar. Lo primero que necesitamos para vivir como salvados es creer que ya fuimos salvados. Eso es, ya fuimos salvados por Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejar y despojarnos de todo aquello que no nos deja acercarnos al Señor. Nosotros no solo creemos que existe, sino que la salvación ha sido prometida por Dios mismo y avalada por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, recuperando la herencia. Eso lo vamos a recordar. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. No es solamente que, ay, ya te salvaste y ya, no. Él quiere darnos todo. Él se entregó, él se dio todo. No le quedó un pedacito de su cuerpo limpio y sano. Él se entregó todo, entregó hasta la última gota de su sangre. Tenemos la oportunidad de ser liberados de nuestros pesos y cadenas. Es una oportunidad única que no podemos dejar pasar de largo. Así como el águila, si lo recordamos, se fue a ese peñasco tan alto, así también cada uno de nosotros vamos a ir. Yo siempre, en mis grupos de oración, yo les digo, cada mes deberían de tener un retiro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que tengan, para ir a despojarse también de todas esas garras, esas plumas, esos picos que no nos deja vivir, ¿no? Ahí tenemos muchas cosas, pesos y cadenas que no nos deja vivir. Poco a poco vamos a ir cambiando, pero tenemos que tener la decisión de hacerlo. Entonces, arriésgate. Lo único que puedes perder es lo que no te deja volar. Es lo único que puedes perder. Solo tienes que abandonarte totalmente con confianza y seguridad en las manos del único que te puede salvar. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Es Cristo. Si te entregas con fe en sus manos, vas a experimentar la salvación que tú no puedes obtener por ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entregarnos en sus manos. Solamente así experimentaremos la salvación. Decimos sí al Señor, nos despojamos de todo y nos entregamos en sus manos. Ahí está la imagen, doblar nuestras rodillas, pedirle a Dios, aceptarlo y seguir adelante con el Señor. Entonces quiero primero, antes que hacer la oración, quería pedirles a ustedes, a ver si es posible, que podamos reflexionar un poquito. Yo no sé si ustedes tienen la costumbre de hacerlo,
pero a mí me gusta como reflexionar un poquito en lo que hemos visto. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen cada una de ustedes? ¿Qué dicen? ¿Les Sí, parece? hermanita, claro. Claro que sí. Sí. Sí, está bien. Podemos ir compartiendo algo a ver qué No, nos no pueden- lo hacemos en anteriores, pero creo que está padre para que Sí, reforzar todo lo que por favor. vimos. Yo quiero escucharlas. Quiero saber qué les ha parecido, qué ustedes creen, se arriesgan, deciden, sí o no, ¿qué les parece? Sí, hermanita. A ver. Sí me gustó mucho, nunca había visto yo esa parte tan bonita del Evangelio de Pedro, sálvanos, Señor, que perecemos. O sea, que le dice, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Y el ver esa entrega, nunca lo había visto de esa forma. Sí, sí veía la fe ciega del pasaje de Abraham, de que le dice, entrégame a tu hijo como ofrenda, como holocausto, y él obedece ciegamente a Dios nuestro Señor. Y en Pedro, donde duda, se hunde, siendo un nadador experto. Entonces, como él, tan experto mundanamente hablando, se arropa en los brazos de Jesús. Me gustó mucho esa reflexión de la fe, que es el cambio, ¿no? O sea, el decir, yo me siento muy potente porque domino esto, sin embargo no soy nada sin la mano de Dios. Dios Eso nuestro es, Señor es el único yes, que nos da esa fortaleza. así es. Esa fe es la que nos tiene que mover siempre. Solo no podemos. Así como Pedro tuvo que el Señor darle la Claro. mano, poder levantarlo, porque si no él se hundía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra fe? A eso vamos. Sí. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Alguien más? Vamos a compartir un poquito todas. Sí tenemos tiempo todavía. A mí se me hizo un tema muy bonito desde que vi el título. Me hace pues recordar muchas etapas de mi vida, especialmente una que compartí con ustedes la semana pasada. Y yo me veía pues, en el papel de Pedro, donde él me invitaba pues a abandonarme, a entregarme a él y dejar que él obrara en mi vida, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, pues la verdad es que sí, no, me llevó a Qué vivir hermoso, mucho. Lili. Mira, justamente tu vida consagrada, ¿verdad? Sí. Así es, qué hermoso. Mira, qué lindo. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Compartamos un poquito todas, ¿sí? Sí tenemos tiempo. Yo te quiero compartir. Yo quiero compartir. La verdad que esta es una cosa que, al menos yo, la fe, tenemos que estar bien sostenidos de eso, porque al final, como lo estuvimos viendo todo el tiempo, cuando uno tiene una situación, si estás pensando en que Dios te va a ayudar a resolverla, por lo general siempre está ahí porque no te suelta de su mano, como lo vimos en la primera ocasión, en la primera reunión que tuvimos, Sí. que estamos tatuados, llevamos tatuados el nombre de nuestro Señor. Entonces, de repente que si se nos olvida eso, es nada más voltear y ver tu mano y recordar que aquí estás, en la mano de Dios nuestro Señor está tatuado también nuestro nombre. Entonces yo creo que fue bien padre que en este tema recordar que no debemos de perder la fe, que es lo más grande que tenemos y es lo que nos va a salvar, así como también lo estuvimos viendo. Eso es lo que me llevo hoy. Y recordar que somos sus hijos, como yo les digo, somos sus princesas, somos hijas de un rey de reyes, somos sus herederos del reino de Dios. No es cualquier cosa. Podremos hablar de la reina Isabel, de la reina de España, de lo que sea. Esos reinados son reinados que se acaban, son reinados de que realmente no se compara nunca con esto. Nosotros ser herederos de un reino que no acaba nunca.
un reino de amor, un reino eterno, un reino de misericordia. Eso es diferente. Somos las princesas de Dios, ¿verdad? Somos sus hijas muy amadas. ¿Quién más nos ayuda un poquito a reflexionar? ¿Qué le llegó? ¿Qué es de esta parte? ¿Qué es lo que más le gustó? A ver, Nelly. A ver, en lo que refiere la fe, pues yo siento que, como dice también ahí en las Sagradas Escrituras, de que si uno tiene la fe como el grano de mostaza, todos sabemos qué tanto es el grano de mostaza. Así es. Con solo eso, Dios nos da lo que uno pide. Pero si uno dice, sí tengo fe, pero ni siquiera a ese granito llegamos, pues claro que no, porque estamos de dientes para afuera nada más diciendo, no tenemos esa fe desde el corazón que salga, que uno realmente esté consciente del gran amor que Dios nos tiene hacia nosotros, y que si nosotros tenemos tantita fe hacia Dios, hacia su palabra, que es lo que nos va a salvar, lo que nos va a librar de muchas cosas. Y lo he visto en la vida cotidiana, porque ya de antes les he platicado mi situación, y o sea, mi fe ha permanecido, aunque poquita, porque no puedo decir que tengo muchísima, porque soy humano y tambaleamos, como en esa reflexión de la carretilla. Pues si Jesús me dijera, ¿sabes qué? Ven, cambiemos de lugar, ponte aquí en mi cruz, pues yo realmente creo que no lo haría, porque no tengo esa fe tan grande para aceptar ese dolor que Él sufrió y sigue sufriendo por nosotros, porque cada vez que nosotros nos portamos mal, pues también le da tristeza de ver que su sangre que derramó no ha sido valorado por nosotros, porque realmente cada día pecamos y hay ratos que hasta tambalea nuestra fe, porque es la realidad. Hay muchas cosas que de un momento a otro llega el momento de que dice uno, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Por ejemplo, nosotros hace 8 días estuvimos en momentos muy críticos aquí en Chiapas, en Yajalón. Hubo un momento que yo me hinqué y le digo a Diosito, perdóname, Señor, perdóname si en un momento he dudado de ti, pero sé que tú nos estás ahora sí valorando lo que te hemos hecho. Ahora sí que, pues, perdónanos, Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo, Señor, perdona, porque realmente yo sentía de que es que aquí se derrumbó muchos cerros, mucha gente quedó mal. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, porque Dios es grande y misericordioso, y la fe de que muchos tenemos de que no iba a pasar nada. Yo a lo menos estuve haciendo muchas oraciones, pedí a ustedes que yo también oraba, me ayudaran. Muchos orábamos, sí, muchos orábamos. Sí, y les agradezco de todo corazón, la verdad. Me siento feliz de contar con ustedes, y yo tenía esa fe en ustedes, en Dios, que iban a pedir, y que esto se iba a calmar y que íbamos a salir. Todos tenemos que orar, todos por todos, tenemos que orar por todos, pero lo importante es, Nelicita, tomar la decisión y decir, sí, Señor, así me toque irme a poner en la cruz. Tenemos que empezar a tomar la decisión y empezar a despojarnos, porque imagínate, a veces el Señor es como que nos dice, quiero descansar un momento, toma, Nelly, mi cruz. Y entonces cuando te diste cuenta, te vienen los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles. Es que el Señor también nos ha de decir un momento,
toma mi cruz y llévalo un momento. Y como tú dices, ay Señor, yo no quiero la cruz. La verdad que ¿quién quiere la cruz? ¿Quién quiere la Así cruz? es. Pero viendo el amor y misericordia del Señor, a veces nos toca decir, sí, Señor, y hay que amar la cruz. Tenemos que amarla, no podemos llevarla Así es. regañadientes, con rebeldía o como Ajá. nos toca, ¿verdad? Entonces, tratar de amarla como Jesús amó su cruz. Nos Así toca, es. porque somos cristianos, tenemos aquí el letrero cristianos. Y como por ejemplo, yo tengo mi apellido, tengo que parecerme a mi papá. Y entonces igual acá, como nosotros somos cristianos, tenemos que parecernos a Cristo en algún momento. Entonces, por ahí va un Así poquito. es. A ver, alguien más. Yo quisiera que todos participen un ratito, aunque sea. Por acá, presente. A ver, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Demos gracias. Bueno, sí, yo creo que nosotros estando acá reunidos, se puede decir que es un fruto de la fe, que es un fruto de lo que nosotros hemos vivido, de las experiencias, de ese conocer a Jesús más de cerca, de ese estar enamoradas de Él, de quererlo conocer aún más y reconocer aún más. Dios se revela a nosotros y sigue siendo ese gran misterio, pero nosotros creemos y esa es la fe, creer en su palabra, creer en sus obras, y a través de esto pues nosotros también dar un paso más, dar ese paso para nosotros poder evangelizar, para nosotros poder decirle a todo mundo que Él está vivo, que Él está entre nosotros. Como decía Normita ahorita, en la adversidad, nosotros, yo creo que ahí es donde más se prueba la fe, en las dificultades, porque cuando llegan las dificultades y nosotros tambaleamos, pues va a ser muy difícil poder dar testimonio de lo que para nosotros es la fe. Yo creo que la fe es un dar ese testimonio diariamente, y gracias pues por la charla, que ha sido muy amena también. Gracias pues por tomar hoy la bandera de nuestra hermanita Nidia, por quien hemos orado y seguimos orando para que restablezca su salud. Y en fe sabemos que el Señor tiene todavía grandes cosas para ella, y la está sanando. Sí, Nidia es una persona muy querida para mí. Sí. Sí. Y bueno, pues, o sea, lo importante es creer, tener la fe, pero hacer la vivencia, vivirla cada día, ¿no? En el diario vivir. Poner Sí. siempre la fe. Sí, Alex, ¿quiere decir algo? Ya. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Alguien más, tal vez? ¿Algo más? ¿No? Bueno, Pues yo, por favor. rápidamente le voy a decir. Yo mucho tiempo he creído, bueno, he sabido que tengo como una fe infantil, porque me faltaba madurar esa fe. Y me falta madurarla sobre todo porque me cuesta abandonarme totalmente en los brazos de Jesús, así plenamente. Pero durante esta pandemia es algo que me ha servido mucho, porque he aprendido que muchas cosas que yo consideraba muy importantes para mi vida no lo son. Y que cosas que en realidad tienen importancia, como medios y cosas que durante este tiempo me están acercando más a Dios, me están ayudando a aprender a abandonarme más en Él. Pero también he aprendido que tengo que pedir que me dé ese don. Y yo solita no puedo lograrlo. Entonces, todos los días le pido que aumente mi fe. He trabajado más en mi fe. Y ahí voy poco a poco, confiando cada día más. Y además, cada día me convenzo más de cómo es su misericordia
Y además el ser más consciente de que Él me amó primero desde la eternidad, desde antes de que yo estuviera en este mundo. Él me ama desde siempre y no me pone condiciones. Eso me ha hecho más como poder disfrutar de esa fe y de esa certeza de la fe en Él y de que Él me ama tal y como soy. Eso es lo más importante, el Señor nos ama, ¿verdad? El Señor nos ama. Y esa fe pequeñita, tenemos muchos de nosotros a veces como una fe medio infantil, pero nosotros tenemos que trabajarla, porque es nuestro Salvador, el que nos dio todo. Y tenemos que confiar plenamente en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Como dice Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Y yo siempre me encanta esa cita bíblica, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero ¿a dónde? ¿A dónde? No tenemos a dónde. No podemos ir donde los papás, no podemos ir donde las parejas, no podemos ir donde la familia, nadie nos va a salvar. El único salvador es Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar nosotros a liberarnos un poco, a despojarnos un poco de todo aquello que nos aparta del Señor, ¿no? De poder reconocerlo y empezar a vivir, a hacer vivencia esa fe, de poder creer. Así es. Y de que algún día, como decía pues Nelicita también, no me subiré a una cruz, pues algún día el Señor me va a decir, ven, quiero que te quedes en la cruz. Y nosotros tendremos que decirle, está bien, Señor, ni modo, ¿qué voy a hacer? Con el Señor no se puede pelear, no hay negocio, el Señor dice, y así es, esto es, y así es, así es. Tengo mucho gusto de haber estado con ustedes, bueno, un poquito al comienzo estaba con eso de que entraban y todo, que las dejé algunas, no las admití porque, bueno, pero tengo mucho gusto de tenerlas aquí. Quisiera, pues, en otra oportunidad también voy a tratar de entrar para seguir viéndolas, conociéndolas, apoyándolos. Quiero que sepan que estoy para cualquier cosa, apoyarlas. Y nosotros somos un equipo hermoso, lindo. Nidia es una persona muy hermosa para mí, la quiero muchísimo. Fue mi alumna, como quien dice, así en el cenáculo. Y pues Susi también, no se diga, también una bella persona, las queremos mucho y somos un equipo, no es solo una persona, no es que Nidia está sola, por eso si no puede la una va la otra y lo que sea, somos un equipo grande, pero todo para servirlas a ustedes. Formación los hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño y queremos servirlas y queremos apoyarlas. Y sobre todo decirles que el querisma es una cosa tan hermosa, que lo vivan, pero vívanlo de corazón, llénense del querisma. Hay tantas cosas hermosas en ese querisma. También les quisiera pedir que si acaso pueden, no sé cómo estarán ustedes en su ciudad, puedan confesarse esta semana para que el próximo tema o la próxima semana siguiente de los 15 días puedan recibir otro tema que es muy lindo, que sería bueno que estén confesadas. Si acaso no se han confesado y si pueden, pues no, como ahora estamos en esto de la pandemia, pues ya, y si no, pues lo hacen así, un examen de conciencia. El próximo lunes ya estarán ustedes nuevamente en su cenáculo, ya estará Susi o estaremos nosotros o Nidia, Dios lo permita, pero no se preocupen, el día lunes estarán todos. El lunes tuvimos que cambiarlo porque teníamos una reunión con el consultivo, entonces no pudimos apoyarlas, pero ahora estamos dispuestas, así que cualquier cosa que deseen, no sé si necesitan hablar algo, decir algo, sino para pasar a la oración. ¿Nada? Solo darte las gracias, Raquel. Muchas gracias. No se preocupen. Entonces vamos a hacer la oración. ¿Alguien desea leerla, por favor, si la alcanzan a ver? Sí. Ya, tengan ¿Me gusta? Yo la hago. Sí, claro. Sí, Conchita. La fe. Oración para proclamar a Jesús como mi Salvador personal. Creo en ti, Jesús, y renuncio a salvarme por mí mismo. Prefiero que tú me salves y experimentar el poder de tu resurrección. Yo acepto y agradezco que hayas tomado mi lugar en la cruz. Así como Pedro sabía nadar, pero no confió en sus capacidades para salvarse, yo no confío en mis méritos ni obras buenas. Prefiero que tú me salves. Declaro que yo no me puedo salvar por mis propias fuerzas. Por eso me entrego sin límites ni condiciones para ser salvado para ti.
Tu sangre preciosa tiene valor suficiente para perdonar y borrar todos mis pecados. Eres el Salvador y el único Salvador de este mundo. Sálvame, sé mi Salvador. Te extiendo las manos como Pedro en el mar de Galilea, para que me salves, porque yo he decidido no salvarme por mí mismo, para que tú seas mi único Salvador. Me arriesgo de tal manera que si tú no me salvarás, no quiero ni admito ningún otro Salvador ni medio de salvación. ¿Es todo? Así es todo. Sí, Dice, ¿verdad? acá tenemos la profesión de fe, que si alguien, otra persona desea leerla. A ver, yo la leo. Profesión de fe. Dios, tú has enviado a tu Hijo para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida en abundancia. Yo he puesto toda mi fe en él y estoy seguro que no seré defraudado, porque tú siempre cumples tus promesas. Por eso, basado en tu fidelidad, proclamo y declaro que he sido perdonado, purificado y justificado. La sangre de Cristo me ha otorgado la salvación definitiva y a partir de hoy puedo vivir como heredero del reino. Amén. Amén. Bueno, pues y eso es todo. No sé si desean decir algo, pues si no, yo les agradezco. Estoy contenta y feliz de haberlas conocido y de poder apoyarlas también a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Hasta luego. Angelita, buenas noches. Buenas noches. Dios Buenas les Buenas pague. noches a todas. Dios las bendiga. Hasta mañana. Gracias. Igualmente, bendiciones. Dios los bendiga. Que Dios las bendiga, que puedan realmente vivir esa fe como nos está pidiendo, pues, y ya. Vamos a ver, entonces nos veremos, se verán el próximo lunes, ¿no? Sí, Queriendo Ajá. Dios. sí, si Dios lo permite. Sí. Hasta el lunes. Bueno, hasta Bendiciones. el lunes. Gracias. Dios los chao. bendiga. Hasta el lunes. Muchas Tengan linda gracias. noche. Hasta luego. Dios. Bendiciones.